5. Chapter 5. See? At least that's what I read. He's like, okay, good. At least we're on the same page. Dice, bueno, es hasta lo que yo leí, bueno, estamos en la misma página. We're going to talk about preparation of the army. Vamos a hablar sobre la preparación del ejército. So, you know, before we're ready for battle, we have to be trained. Antes que estemos listos para la batalla, tenemos que ser entrenados. You know, when I first became a Christian, I was very excited. Cuando él primero fue un cristiano, él estaba muy emocionado. I was ready to go do things for God. Él estaba listo para ir a hacer cosas para Dios. And I said, God, send me anywhere. Y él dijo, Dios, mándame donde sea. And you know, when I was in high school, I had a job. Cuando él estuvo en la prepa, él tenía un trabajo. So on the weekends, I worked at a restaurant. En los fines de semana, él trabajaba en un restaurante. And so when I was praying, I said, God, send me anywhere. Cuando él estaba trabajando, estaba orando y decía, Dios, mándame a donde sea. I'm ready to do what you want to do. Estoy listo de hacer lo que tú quieres que yo haga. And God said, go back and get your job at the restaurant. Y Dios le dijo, regresa a tu trabajo del restaurante. I said, no, Lord, I'm ready to do whatever you want. Y dijo, no, Señor, yo estoy listo de hacer lo que tú quieras. He said, no, go back and get your job at the restaurant. Y él dijo, no, regresa a tu trabajo del restaurante. And every time I prayed, the same thing came to me. Y cada vez que él oraba, la misma respuesta. So finally I said, okay, Lord, I'll do Y it. al fin dijo, bueno, Señor, lo haré. And, you know, I was ready to go and do what God wanted. Él estaba listo de ir a hacer lo que Dios quería que él hiciera. Or I thought so. Bueno, es lo que él pensó. Because God knew that I had to learn some things. Porque Dios sabía que él tenía que aprender unas cosas. We have to learn how to follow Him. Tenía que aprender cómo seguirlo. We have to learn His ways. Tenemos que aprender sus formas, sus We have- maneras. We have to learn how to love people. Tenemos que aprender cómo amar a las personas. And there's many things to learn. Y hay muchas cosas que aprender. So oftentimes we go out and we try to do things in our own strength. Muchas veces salimos, intentamos hacer las cosas a nuestra manera. God wants to teach us how to do things in His strength. Dios nos quiere enseñar cómo hacer cosas a su manera. Amen? Yep. So let's talk about the war horses. Vamos a hablar sobre los caballos de guerra. God showed me this picture of a horse ready for battle. Dios le enseñó una imagen de un caballo que estaba listo para la guerra. And this horse, you know, it had like a soldier riding on it. Y este caballo tenía un soldado montándolo. And the horse was so well trained it would go wherever the soldier wanted to go. Y el caballo estaba tan bien entrenado que iba donde el soldado quería que fuera. And that horse, he wasn't afraid in the midst of battle. He wasn't afraid at all. Y el caballo en medio de las batallas no tenía ningún temor. And he learned how to understand the commands of the soldier. on Y él the horse. aprendió a cómo aprender los comandos del soldado. But for a horse to get like that, it needs a lot of training. Pero para que un caballo sea así, ocupa mucho entrenamiento. So I looked up, what does it mean to train a horse? Y él buscó qué significa entrenar a un caballo. And there's 5 steps. Y hay 5 pasos. The first is familiarization. El primero es familiarización y trabajo. See, familiarization and groundwork. Let's use that. Okay, so the process starts with grooming and handling to build confidence. Entonces empieza con familiarización y trabajo preliminar. El proceso comienza con el aseo, el manejo y la conducción para generar confianza. So basically what they're doing is they're just getting to know each other, Básicamente lo que están haciendo es conociéndose, building trust. armando confianza. Horses are very timid. Los caballos son muy tímidos.
and they're very wild. y son muy silvestres. Yeah, maybe there's different kind of horses, Hay muchos Yeah. tipos de caballos. but this process of, you know, the rider is just getting to know the horse. El proceso de que la persona que lo va a montar apenas está conociendo el caballo And that's very important, right? es muy importante. And think about these things in relationship with our walk to God. Piensa de estas cosas en nuestro caminar con el Señor. We start just getting to know Him. Empezamos apenas a conocerlo. We have to learn to trust God. Tenemos que aprender a confiar en Dios. If we're going to obey Him, we must trust Him. Si le vamos a obedecer, tenemos que confiar en Él. So the second step is desensitization. El segundo paso, sensaciones. So this is introducing the horse to sights and sounds such as like blankets and saddles and bridles. Es como darle al caballo la sensación como mantas, sillas de montar y briadas. Right? So these are things that a rider will depend on, right? Blankets and saddles. Estas son cosas que la persona que lo va a montar va a depender de una silla, de una cobija. Right? And so they're just getting the horse used to these things. Apenas están acostumbrando al caballo a estas cosas. Right? And so that's kind of like us. We need to get used to spiritual things. Es como nosotros tenemos que acostumbrarnos a las cosas espirituales. You know, like we're so used to walking in the natural, Estamos tan acostumbrados a caminar en lo normal, en lo natural. and the spiritual can seem kind of strange. Y lo espiritual se nos Right. puede hacer Sí. raro. We're learning how to get used to it. Estamos aprendiendo a cómo acostumbrarnos. Okay? So the third step El paso número 3 is called lunging. Cuerda. se llama cuerda. And Cuerda. what they do is they use a long rope Lunching. and Lo they que usan es una cuerda muy larga and they teach the horse to move in circles. y le enseñan al caballo a cómo moverse en círculos. They teach the horse to follow voice commands, Le enseñan al caballo a cómo escuchar los comandos. and they teach it to accept the bit and the girth. Le enseñan a cómo aceptar las mordeduras. Right? And so this is interesting because the horse is learning voice commands. Es interesante porque el caballo está aprendiendo las voces de comando. And Michael pointed out there's like a bit, you know, which is like, it's interesting how the Bible says that, you know, the bridle can turn the horse this way or that. Es interesante como la palabra dice que puede mover el caballo de una dirección a otra. And it's talking about our tongue, isn't it? Está hablando de nuestra lengua. Así es. And so we're learning how to submit our tongue to God. Estamos aprendiendo cómo someter nuestra lengua al Señor. We're learning how to submit to His voice. Estamos aprendiendo cómo someternos a su palabra. We're learning how to obey His voice, right? Estamos aprendiendo a escuchar su voz. So I'll tell you some stories about this. Te voy a contar unas historias sobre esto. You know what? I've been doing missionary work a long time, Ustedes saben que él ha estado haciendo trabajo de misionero por muchos años. and a lot of times I'm believing in God for finances. Y muchas de las veces él está confiando en el Señor por sus finanzas. Sometimes that means I don't have very much money. A veces eso quiere decir que no tiene mucho dinero. And one time I had $5 in my Y pocket. una vez él tenía $5. And so I thought, okay, I'm going to go to the store and see what I can buy with Y $5. dijo, bueno, voy a ir a la tienda y a ver qué puedo comprar con $5. And as I was walking out the door, God spoke to me. Mientras él caminaba hacia la puerta, Dios le habló. He said, don't go to the store. Y dijo, no vayas a la tienda. But God, why wouldn't I go to the store? Y dijo, Dios, ¿por qué no iría a la tienda? He said, don't go to the store.
Y Dios le dijo, no vayas a la tienda. So I said, okay, I'm going to trust God Y today. dijo, bueno, voy a confiar a Dios hoy. And later that day, somebody brought me a bag of groceries. Y en la tarde alguien le llevó una bolsa de mandado. And you see, now I had food and my $5. Y ahora ves, tenía comida y sus $5. And God wants us to learn how to trust Him, Y Dios quiere que nosotros confiemos en Él, even in the little things. aún en las cosas pequeñas. So I'll tell you another story. Te va a contar otra historia. I was going to a Bible school, Y estaba yendo a una escuela bíblica. and there was like a little Bible study on Wednesday nights that we were supposed to go to. Los miércoles tenía un estudio bíblico que se supone que tenían que ir. And one day I was getting ready to go to Bible study. Y un día se estaba listando para ir al estudio bíblico I felt like God said, don't go. y él escuchó que Dios le dijo, no vayas. But God, I'm supposed to go. Dijo, Dios, tengo que ir, Don't go. no vayas. I thought, oh, I'm supposed to go. Y dijo, se supone que tengo que ir. So I went, Y él fue. and the meeting was canceled that night. Y esa noche cancelaron la reunión. Oh, that's why you were telling me not Y to go. dijo, por eso me estabas diciendo que no fuera. And so, like a month later, Un mes después, God said, don't go to Bible study. Dios le volvió a decir, no vayas a la reunión. Oh, but God, I'm supposed to go. Y él dijo, Señor, tengo que ir, se supone que tengo que ir. And I drove all the way there, Y manejó todo hasta ahí and it was canceled y otra vez fue cancelada. twice. 2 veces. So I was learning how to hear Estaba God's voice aprendiendo cómo escuchar la voz de Dios. and to trust Him when it didn't make sense. Y confiar en Él, aunque no tuviera sentido. So we have to go through this time of training. Tenemos que ir en este proceso de aprendizaje. Okay, so where are we at? 4 or 5? Estamos en el 4 o en el 5, 4. 4. Part 4 is called backing or mounting. Número 4 se llama respaldo, montaje. And so the rider isn't actually riding the horse, they're just getting on the horse. El que va a montar el caballo no es, apenas está aprendiendo cómo montarlo, no cómo usarlo. They want the horse to get used to the weight of somebody on Quieren them, que el caballo se acostumbre al peso de alguien, right? ¿verdad? These are all steps of training a horse. Todos estos son pasos de cómo enseñar un caballo. And then they might just move around a little bit in an enclosed space where the horse can't run. Y tal vez van a moverse en lugares donde el caballo no pueda correr, pero solo dar círculos, Right? ¿verdad? And then the last step is riding. El último paso es el montaje. But they do short rides in a circle, like a fenced in Pero area. hacen montajes pequeños en un lugar cerrado. And so there's a lot that goes into getting a horse ready to Hay ride. mucho en lo que va para hacer que un caballo aprenda a ser montado. And there's a lot that goes into us learning how to walk in the Hay Spirit. mucho que entre nosotros para aprender cómo caminar en el Espíritu. But if we will learn to walk with God, He will do powerful things. Pero si aprendemos a caminar en el Señor, Él va a hacer cosas poderosas. That's true. So let's look at a scripture. Vamos a leer una escritura. This is Psalm 32, verse 8 to 9. Salmos 32, del 8 al 9. And it says, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will guide you with my eye. Do not be like the horse or like the mule, which have no understanding and which must be harnessed with bit and bridle, else they will not come near you. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir.
Yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que dominar con brida y freno para acercarlos a ti. Salmos 32, 8 y 9. So he says, I will lead you and teach you the way you should go. Dice, yo te enseñaré las formas que debes de ir. Right? The Holy ¿Verdad? Spirit, His Holy Spirit will teach us. Su Santo Espíritu nos enseñará. And he says, in English says, I will guide you with my eye. Y en inglés dice, te guiaré con mi ojo. And that's an interesting picture, huh? Es una imagen interesante. Any of you like know what that's like? You know, like when you were a kid and your mom just looked at you and you knew what she was saying? ¿Sabe? Como te imaginas, o alguien que ustedes quieren entender, es como cuando tu mamá te mira y te pela el ojo y ya sabes qué quiere decir eso. Yeah. Or maybe, you know, you married couples out there, you're like, you know, your Y ya spouse sabes, just looks at you. si estás casada y solo sabes si tu esposa te voltea a ver, ya sabes que hay algo. You know, that God says we can be like that with Him. Dios dice que podemos ser así con Él. That we will know what He wants just by a look of His eye. Que sabremos lo que Él quiere solo con una mirada de sus ojos. We can learn to be sensitive to His Spirit. Podemos Amen. aprender a ser sensible a su espíritu. We can be like that horse that knows where the rider wants to go. Podemos ser como ese caballo que sabe dónde quiere que la persona que lo esté montando vaya. Amen. Amén. And man, I tell you what, if we can get to that place, God can do powerful things. Si podemos llegar a ese lugar, Dios puede hacer cosas poderosas. And that, you know, God is looking for somebody He can move through. Dios está viendo a alguien para poderse mover. And God almost always uses people to do what He's doing, right? Siempre Dios usa a las personas para hacer lo que Él está haciendo. You know, He heals somebody because somebody put their hands out and prayed, right? Él sana a alguien porque alguien extendió sus manos y oró. I mean, most of the time somebody comes to Jesus because somebody shared the gospel with them. Muchas veces alguien viene al Señor porque alguien compartió la palabra con Él. Now, there are stories of Muslims seeing dreams and visions from God. Sí, hay historias de los musulmanes que han visto y escuchado visiones del Señor. But there's almost always still somebody that comes along and explains it to them. Muchas de las veces hay alguien que viene y les explica. And so God uses people. Dios usa a las personas. So we wanna be ready to be vessels that God can use. Nosotros queremos estar listos para ser vajillas que el Señor puede usar. Okay, but that means we need to be trained. Pero eso quiere decir que necesitamos ser entrenados. And you know, this isn't easy for people. Esto no es fácil para las personas. Yeah. The Bible says many are called, but few are chosen. Dice la Biblia, muchos son llamados, pero pocos escogidos. And I've seen that. Y Él ha visto eso. Being in YWAM, I've seen a lot of people not want to be trained. Estando en Jacum, he Ajá. visto muchas personas que no quieren ser Not entrenados. just YWAM. They come and they're excited to follow God. Vienen y están emocionados por seguir al Señor. And when things get hard, they run away. Y cuando las cosas se ponen difícil, se van. And, you know, they say, oh, these people aren't treating me good. I'm going to go somewhere else. Y dice, oh, estas personas no me están tratando bien, voy a ir a otro lugar. And they don't know that the people over there are the same people. Y no saben que las personas del otro lado son las mismas personas. And they run from this situation. Corren de esta situación, They don't know the situation's going to be the same where they're going no saben que su situación va a ser la misma donde vayan a otro lugar. because they didn't learn yet. Porque no aprendieron aún. And people, it's
come to YWAM and say, oh man, God's calling me to be here. Muchas personas vienen a Jacob y me dicen, Dios me ha llamado para estar aquí. And 3 months later they say, oh, I feel like God's calling me to go somewhere else. Y 3 meses después dicen, Dios me está llamando para ir a otro lugar. It's like, did God change his mind? Dice, ¿Dios cambió su mente? So a lot of times people run away from God's calling or Muchas God's veces working. las personas corren del llamado del Señor. You know, they don't want the discipline, No quieren la disciplina. right? So they try to find somewhere else where it's comfortable. Entonces tratan de buscar otro lugar donde es más confortable. And a lot of times God works through other people. Y muchas veces Dios trabaja por medio de otras personas. And he wants us to learn how to love people. Él quiere que aprendamos cómo amar a las personas. Think about David. Piensa en David. David's mentor was King Saul. El mentor de David era el rey Salomón. I mean, that's not a very good mentor. No es un buen mentor. I mean, Saul used to throw spears at David. Salomón tiraba, ¿cómo se llaman? Dardos a David. And so, I mean, but that was David's mentor. Pero ese era el mentor de David. And it says that David would not speak against Saul. Pero decía que David no hablaba en contra de Salomón. Said he even felt guilty cutting his robe. Aún se sentía culpable cortando su vestimenta. Yeah. And it's like, wow, there's something powerful there, right? O sea, hay algo muy poderoso ahí. And David also didn't take his place as king. También David no tomó su lugar como rey. He didn't try to make it happen. Él no intentó hacer lo que pasara. He was letting God set the time, right? Él estaba dejando que Dios pusiera el tiempo. He was letting God work in his life. Él estaba dejando que Dios trabajara en su vida. Okay, number 2 mistake people make Número 2, los errores que cometen las personas. is they step out too early, Se salen muy temprano. right? Típico. That's what I was trying to do, right? Es lo que él estaba intentando hacer. God, send me anywhere. Decir, Dios, mándame donde tú quieras. And he said, no, go back and get a Y job. él dijo, no, ve a tu trabajo. Dishes, boy. You got things to learn, he said. Tienes cosas que aprender. We've got to let God prepare us, Tenemos que dejar que Dios nos prepare. right? The third thing people do wrong La tercera cosa es que las personas hacen mal. is we try to do God's work in our flesh. Intentamos hacer el trabajo de Dios en nuestra carne. And, you know, it says flesh cannot inherit the kingdom of God. Y dice que la carne no puede engendrar el reino de los cielos. Yeah. We've got to learn how to walk in the Spirit. Tenemos que aprender cómo caminar en el Espíritu. I mean, there's nothing that I can do to advance God's kingdom. No hay nada que Él pueda hacer para avanzar en el reino del Señor. I mean, I need God to do it. Necesito Dios para hacerlo. And so it's so important that we learn how to follow the Spirit. Es muy importante que aprendamos a cómo seguir el Espíritu. It's important that we seek Him and find His plan, Es muy importante que lo busquemos y sigamos su plan. you know. And this is what it says this about David over and over Y again. dice esto sobre David una y otra vez. It says he inquired of the Lord, Dice que él buscaba del Señor. you know. He knew that he couldn't do this king thing without God. Él sabía que él no podía hacer estas cosas del rey sin Dios. And we can't serve God without His Spirit. Y no podemos servir al Señor sin su Espíritu. And this last one is a big one. Este último es uno muy grande. A lot of people step into a destiny because they have gifts, Muchas personas Yep. salen hacia el destino porque tienen regalos, dones, but they don't have the character. pero no tienen el carácter. You know, It's true. like we put a
a worship leader up there. Oh man, they're great at playing music. Ponemos un director de alabanzas ahí arriba, es muy bueno tocando música, You know, but their life is a mess, pero su vida es un desastre. right? You know, oh man, this guy's really good at preaching. We should put him in the Dice, pulpit. no, esta persona es muy buen Yeah, it's true. how do you say it? Eso, predicador. But you know, but do they walk in the truth, Pero caminan en la verdad, right? la That's verdad. a lot. It happens a lot, huh? Pasa muchas de las veces. We put people in places of authority that they're not ready for. Ponemos gente en lugares de autoridad que no están listos. You know, sometimes we're just trying to fill a spot. Muchas veces solo estamos intentando llenar un lugar. America. Discipleship is important, El lugar de liderazgo es muy importante. right? So, okay, let's move on. So so God showed me that these warriors were all in a raft going down a river. Dios le enseñó que Yeah, but Dios le horses. enseñó como un flotador que estaba avanzando en el río. No more horses. And they had oars. Porque tenían remos. Yeah, why did they have oars? Que porque tenían remos. Navigate the river, dude. And God showed me that it was to keep them in the current. Porque Dios le mostró que era para mantenerlos en la corriente. And I knew that the oars were like prayer and fasting Y él and sabía que meditation. las remas eran como oración, ayuno. And it's interesting that the oars weren't moving them forward. Es interesante que las remas no lo estaban moviendo hacia adelante. It was the current of the river. Era la corriente del río. It's the Holy Spirit that moves us. Es el Espíritu Santo que nos mueve. It's not our prayers, No es nuestras oraciones, you know, it's not how well we read the Bible. no es que también leamos la Biblia. It's the Spirit of God. Es el Espíritu de Dios. Because of what Jesus did. Porque lo que Dios hizo, But those oars, they keep us in the flow of the Spirit. pero esos flotadores nos mantienen en el Espíritu del Señor, Right? ¿verdad? And we're gonna get to that in a moment. How do we stay in the Spirit? Ahorita vamos a llegar a eso. ¿Cómo nos mantenemos en el Espíritu? Itinerando otra vez y otra vez. Yeah, it's a life lesson, right? Es un aprendizaje de vida. But those disciplines of prayer and worship and reading the Bible will keep us in the current. Pero la disciplina de leer la Biblia nos va a mantener en la corriente. And sometimes we think, oh man, I gotta pray harder. Muchas veces pensamos, necesito orar más. And, you know, going with God is not about how hard we work. Yendo con el Señor no es de qué tan difícil trabajemos. It's about how well we can surrender. Es como Amén. que tanto podemos rendirnos. Yeah, So true. right? Yeah. And prayer and fasting and worship is really about surrendering ourselves Orar to y Jesus. ayuno y alabanza realmente es como nos rendimos a Él. Okay, so scripture. Ok, escritura. John 7:38. Juan 7:38. It says, "He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water." De aquel que cree en mí, como dice la escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Right, rivers. There's the river. Ahí está el río. And where's the river? ¿Dónde está el río? In us. En nosotros. Yeah. Why There's a is it river flowing in out? us. Miren. Why is there a river in me? Porque hay un río en nosotros.
why is there a river in me? What is this river? Porque hay un río en mí. ¿Qué es este río? It's God, man. It's the Spirit of God. It's the Spirit of God, Es because el Espíritu de it Dios. says, he who believes in me. Porque dice, aquel que cree en mí, Why do we have a river? porque tenemos un río. Because we believe. Porque creemos. And he's put his Spirit in us, right? Él ha puesto su Espíritu en nosotros. So you got to remember that river's always with you. Entonces recuerda, ese río siempre está contigo. And we access it by faith. Y accedemos a él por medio de la fe. We believe it's there Creemos que está allí because Jesus said so, porque Cristo dijo. right? Okay, one more scripture. Una escritura más. It's Isaiah 35:6. Isaías 35:6. It says, then the lame shall leap like a deer, and the I love tongue that of the scripture. dumb will sing, for waters shall burst forth in Yeah, the man. wilderness and streams in the desert. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mundo, porque brotarán aguas en el desierto y tormentes en el esquedad. This tells us that water will come in the desert. Esto nos dice que agua vendrá en el desierto. Yeah, man. And remember when the Israelites were going through the desert ¿Te acuerdas cuando los israelitas estaban pasando por el desierto and they said, what are we going to drink? y dijeron, ¿qué vamos a beber? And it says Moses struck the rock and water came out from Dice it. que Moisés golpeó la roca y salió agua. The Bible says that rock was Jesus. Y la Biblia dice que esa roca era el Señor. And there is water that comes from him, Y hay agua que sale de él, even in the desert, aún en el desierto, even in the dry times of your aún en life. los tiempos secos. You have access to living waters, Tenemos acceso a agua viva, right? Even ¿verdad? when there's no revival going on, aun cuando no hay avivamiento. you have access to living Tú water. tienes acceso a agua viva. And God wants to teach us how to drink from those waters, Dios nos quiere enseñar a cómo tomar de esa agua. no matter what's going on in our life. No importa lo que esté pasando en nuestras vidas. We might have trials going on, Tal vez tengamos batallas, we're struggling, estamos batallando, people are judging us, las personas nos están juzgando, maybe they put us in prison. tal vez nos ponen en prisión. I love the story where, Paul and Silas are in prison. Él ama la historia donde Pablo, Yeah, en who you said? Paul and Right. Silas. Silas, ajá, Pablo y Silas están en la cárcel And it says they were just worshiping God. y decía que solo estaban adorando a Dios. I mean, they understood streams in the Dice, desert. ellos entendieron lo que era estar en They el were desierto. there. So how do we access these streams in the desert? ¿Cómo accedimos a estas cosas en el desierto? And we can learn how to walk in the Spirit all the time. Podemos aprender cómo caminar en el Espíritu. And one of my favorite books is Brother Lawrence. Uno de sus libros favoritos es del hermano Should be here by Lorenzo. now. And Brother Lawrence talked about how he learned how to just always be in the presence of God. El hermano Lorenzo hablaba de cómo siempre estar en la presencia del Señor. Washing dishes. And yeah, I mean, even like washing dishes and Aun cuando estás lavando los trastes, he just learned how to be in the presence of él God. aprendió cómo estar en la presencia del Señor. And the way he did it is he says if his mind would wander from God, he would just bring Y it back. decía que si su mente se alejaba del Señor, él la traía de regreso. And by thinking thoughts of God, he would feel the Y Spirit of God. por estar pensando cosas del Señor, él lo sentía. And we can do that through worship. Y nosotros podemos hacer eso por medio de la alabanza. Take times of worship throughout the day Tomar tiempo de alabanza durante el día. and focus your attention back on God, Y enfoca tu atención de regreso al Señor, right? ¿verdad? So I got four things to think about walking in the Spirit. Tiene 4 cosas para pensar de cómo caminar en el Espíritu.
Number one, we talked about receive it by faith. Uno de ellos hablamos de cómo recibirlo por medio de la fe. There's nothing we can do to work it up. No hay nada que podamos hacer para trabajarlo. We receive it by faith Lo recibimos por Right. medio de la fe. because Jesus said so. Porque Jesús dijo. Number two is meditating on the Bible. Número 2 es meditando en la Biblia. And there's another book I really love is Jean Guyon. I don't know how to say that. Jean. Otro libro que le gusta mucho se llama Jean Guyon. Jingguan. And she wrote a book called The Depths of Jesus. Ella escribió un libro de los tiempos de Jesús. Profundas? La profundidad de Jesús. Yeah, okay. And she said, you can read the Bible, and when a verse speaks to you, Dijo, tú puedes leer la Biblia y cuando un versículo te hable a ti, just receive God's presence. in that solo moment. recibe la presencia del Señor. Just, stop reading and just receive His presence. Deja de leer y solo recibe su presencia. And then when you feel the presence fading, Cuando la presencia del Señor empiece a ir, go back and read the verse again. regresa y lee el versículo de nuevo. Anybody have a verse that, man, it really just spoke to you? ¿Alguien tiene un versículo que les ha hablado mucho? Try this. Just read it over and over again. Solo inténtalo, léelo una y otra vez. And so we can, there's water and we can drink it. Hay agua y podemos beberla And it will satisfy our soul, y va a satisfacer nuestra alma. right? We can also just receive His water. También podemos solo recibir su agua. You can just say, God, here I am, I drink from your water. Puedes decir, Dios, heme aquí y solo beber de su agua. And just receive. Y solo recibe. I usually put my hands out like I'm receiving a gift. Yeah. Él normalmente pone sus manos hacia afuera como si estuviera recibiendo un regalo. And just take a drink. Y solo toma un trago. And number 4 Número 4, is like Brother Lawrence said, turn your thoughts to God. y es como el hermano Lorenzo dijo, cambia tus pensamientos hacia Dios. Maybe just think of your favorite worship song during the day and Piensa start en singing. tu alabanza favorita en todo el día And you turn your mind to God. y cambia tu mente hacia el Señor. And, and when you do that, you're going to feel His presence. Y cuando hagas eso vas a sentir su presencia. Amen. Amén. So, Do you have a word for those who do that, but they don't feel His presence, but they know He's with them? Dijo Michael, ¿tienes una palabra para esos Don't mean to interrupt. que no sienten su presencia pero están ahí con Él? yeah, we don't necessarily, we're not always going to feel something. Okay, No that's, siempre vamos a sentir algo. don't want to sidetrack you. I don't want to put too much emphasis on feeling, but sometimes No we'll quiero feel something. enfocarse Yeah. mucho en sentimientos. You might feel peace. Tal vez sientas paz, You might feel love. tal vez sientas amor. But like I said, by faith we receive it, right? Y como Él dijo, por medio de la fe lo recibimos. And we believe God is with us, right? Pero creemos que Dios está con nosotros. So what I want to do is, Entonces lo que Él Take a quiere minute. hacer es, I want us just to receive, solo quiere que recibamos, just to receive His peace. recibir Amén. su paz. I mean, He's got everything we need. Él tiene todo lo que ocupamos. You're like, I need peace in my life. Decimos, ocupamos Amén. paz en nuestra vida. Well, He's got it. Él lo tiene. I need love in my life. Necesito amor en mi vida. Don't go looking for people. No vayas y busques a las personas. They're going to let you down. Te van a dejar abajo. Look to God, right? Mira hacia el Señor. I mean, you're struggling with sin. Estás batallando con pecado. The Bible says, walk in the Spirit, La Biblia dice, camina en el Espíritu and you will not gratify the flesh.
y no vas a satisfacer la carne. Best way to stop sinning. Por eso deja de pecar. I mean, whatever it is you need, Jesus has it. Cualquier cosa que te ocupes, el Señor lo tiene. And you know, rivers of living water. Ríos de agua viva. So let's do it. We're just going to wait Vamos a esperar and just receive. y solo vamos a recibir. I'm going to come and pray for you. Él va a orar por todos nosotros. Because I believe God wants to give us encounters with Him. Porque Él cree que Dios nos quiere dar encuentros con Dios. You know, that could look like many things. Dios quiere muchas cosas. So, amen. So, I'm going to say a prayer, and then I just want us to just kind of wait in His presence. You don't have to say anything, just, you know, maybe once in a while say, yes, Lord, more of your Spirit. No Lord." tienes que decir nada, tal vez solo una vez en cuando dices, sí, Señor, más de tu espíritu. And just receive. Y solo recibe. Amen. So, Amén. so God, we just thank you that you're here. Dios, te damos gracias que estás aquí. Thank you that you put a river inside of us. Gracias porque pones un río dentro de nosotros. Thank you that you have everything that we need. Gracias porque tienes todo lo que necesitamos. God, we just receive from you. Gracias, Dios, recibimos de ti. Come and pour out your Spirit, Lord. Ven y manda tu espíritu. Rise up within us, Lord. Crece en nosotros. Thank you, Jesus. Gracias, Señor.